Bienvenidos y bienvenidas, queridos televidentes, a nuestra cita de las 11:30 con repetición a las 6 de la mañana y con todo el deseo del corazón para que juntos estudiemos textos para nuestra edificación personal, nuestro crecimiento espiritual. El cristianismo, como lo conocemos, porque vamos a hablar en forma genérica cristianos, los que creen o creemos en Cristo, que es el Mesías. Y ese cristianismo surge o nace del judaísmo. Y uno de los judíos más distinguidos y más comprometidos era Pablo. Su nombre anterior era Saulo, y era tal su celo y su judaísmo que era un perseguidor de cristianos. Entonces era el enemigo de los cristianos, del camino de Jesús, y había un antagonismo beligerante y violento entre el judaísmo de las tradiciones y el cristianismo de las revelaciones nuevas, y había una confrontación temible, terrible, y Pablo era como el abanderado de ese movimiento de fanáticos que defendían las leyes judías y el cumplimiento de esa ley, hasta que Jesús mismo resucitado se le apareció, se le reveló y le dijo: Pablo, no, bueno, en ese tiempo se llamaba Saulo, dijo: Saulo, yo te voy a escoger a ti con todo ese celo religioso y judaico para que le lleves el mensaje del Evangelio y de la salvación en Cristo al mundo no judío. Siendo tú judío, no te vas a salvar por ser judío, no te vas a salvar por cumplir la ley judía, te salvarás por el Mesías, que soy yo, a quien tú persigues. Y le reveló el mensaje no del judaísmo, sino del cristianismo. Algunos se atreven a decir, yo creo que con alguna razón, sin dejar de ser atrevidos, que Pablo es el inventor del cristianismo, que con Pablo, al entender esa revelación, siendo un judío, fariseo, circuncidado, guardador, celoso, instruido, siendo ese tipo de personaje perseguidor, contestatario, tuvo que ser una gran revelación la que Jesús le dio para que abandonara toda su religiosidad judía y se dedicara a la predicación de Jesús y la fe, que abandonara su tradición y sus ritos judíos por abrazar la sola fe en Jesús para ser salvo, que dejara de creer en el cumplimiento estricto de todas las ordenanzas y 613 mandamientos y todo el ritualismo de la tradición judía, para cortar con eso y decirle a la gente que ya todas esas leyes tan estrictas no le agradaban ni los hacían a uno diferente, sino que había que aceptar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Ahí viene la gran brecha entre el judaísmo y el cristianismo. Judaísmo conserva las leyes de Moisés y se quedó en la observancia y tradición, y los judíos que brincaron a la fe de Jesús como el único y suficiente y como el sacrificio perfecto, se abrió entonces una gran brecha allí.
de los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Y quiero advertirle a los amables televidentes e inquietos de estos temas que Pablo no circuncidaba ni obligaba a circuncidar a los que abrazaban la fe en el Mesías Jesús, siendo judíos. Claro, ellos habían llegado ya circuncidados, porque ese rito lo hacen a los 8 días, pero a los nuevos y a los que llegaban a la fe, no los hacía circuncidar, a los gentiles. Y eso lo explica en Gálatas capítulo 1, verso 11 en adelante. La introducción que yo he hecho es un poco extensa, porque era necesario para entender lo que pasa en el verso 11 de la carta del apóstol a los Gálatas, habitantes de Galicia, y aclarar de una vez por todas que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es el judaísmo y otra es el cristianismo. Que con el judaísmo y la observancia de las leyes nadie puede agradar a Dios, pero por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, con la fe en Cristo Jesús es suficiente. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, cuando era judío, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Era un tipo que asolaba a los del camino de Jesús. Y en el judaísmo, Pablo aventajaba en mucho a sus contemporáneos de la nación de Israel, siendo mucho más celoso de las tradiciones de los padres. Era un fariseo observante riguroso de todas las tradiciones y de la ley mosaica. Pablo era un aventajado en su época en el cumplimiento y la observancia de los ritos y los mandamientos y las exigencias del judaísmo. Verso 15, pero, ahí viene el gran pero. ¿Qué pasa con un celoso perseguidor observante que después deja todos esos rudimentos y tradiciones religiosas judías y abraza solo la fe en el Mesías? Ahí está en el versículo 15. Y me encantaría que usted llegara al programa nuestro con una Biblia en la mano. ¿Y de dónde saca usted los temas, Pastor Brown? Pues del orden que se ha establecido en las iglesias para mirar en cada día un texto diferente. Entonces el texto de hoy es este de Gálatas. Pero mire el verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que lo predicase entre los gentiles. Yo no le consulté a ninguna persona ni subí a Jerusalén donde estaban los apóstoles, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con Pedro 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, tal vez vi a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo digo la verdad y no miento. Después se fue a la región de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista por las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir que aquel Saulo que nos perseguía y hasta nos mataba, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios por la vida de Pablo. ¿Judaísmo o cristianismo? Esa es la gran pregunta. ¿Religión o fe en Jesús? Esa es la gran pregunta. Pues yo le quiero decir, con base en esta reflexión, que de nada te sirve la observancia de todos los ritos de tu religión si no tienes fe en Jesús. Lo digo de otra manera. De nada te sirve el cumplimiento de todos los sacramentos de tu religión si no tienes fe en Jesús. Te lo digo de otra manera. De nada te sirve a ti y a cualquier persona tener una etiqueta religiosa, soy católico,
si su vida está de espaldas a Jesús como el Señor y Salvador y el Mesías. Dicho finalmente de una manera contundente, las religiones no sirven, solo Jesús salva. Así de sencillo. Pablo lo explica aquí a los Gálatas. Tu judaísmo y tu observancia no sirve. Tienes que confiar por fe en la obra redentora de Jesús. Digámoslo de una manera más folclórica. El Saulo judío y observante religioso estaba perdido. Tuvo que nacer el Pablo por la fe en el Mesías para ser salvo. Así que todos los que escuchan y reflexionamos juntos con estos pasajes, les quiero decir, usted puede tener todas las religiones del mundo, pero si no tiene fe en el Salvador, usted está en peligro de ser condenado. Hay muchas religiones que creen que salvan, pero el único que salva es el Salvador, no las religiones. No hay salvación sin Salvador. Léase Gálatas.